Hola, somos los alumnos de la licenciatura en Política y Gestión Social, Grace, Daisy López y Esperanza Brito. Procederemos a realizar un breve análisis en cuanto al discurso relacionado al aborto, especialmente el aborto voluntario. Analizaremos algunas situaciones en las que se pretende penalizar o despenalizar, dependiendo del caso, y cómo según esta postura se lleva a cabo, se construye una ideología, se construye un discurso y cómo esto se emplea también dentro de los medios de comunicación para desarrollar no solo una opinión pública, sino posteriores políticas públicas. Comenzando con la definición del problema, de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, el aborto es la interrupción del embarazo, ya sea de forma espontánea, es decir, sin que medie ninguna intervención, o también puede ser aborto inducido, que es el que nos concierne en este caso. El aborto inducido es la pérdida intencionada de un embarazo mediante un procedimiento médico de tipo fármaco o quirúrgico. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en promedio a nivel mundial, hasta 6 de cada 10 embarazos son no deseados y aproximadamente la mitad, 3 de estos, se interrumpen voluntariamente. Esto nos deriva en que el aborto no es una cuestión aislada, ni un procedimiento tampoco que pues, no se realice. Es algo común que muchas mujeres a lo largo de su vida van a experimentar en algún momento, y en general es un procedimiento también que es muy seguro si se hace con los medios adecuados, si se realiza de forma profesional y sobre todo si se tiene un control de la salud de la mujer. A pesar de esto, al menos hasta 2022, el promedio anual de muertes de mujeres a causa de una interrupción voluntaria de embarazo ascendía a 39,000 personas fallecidas. De estos fallecimientos, 60% ocurrieron en países de muy bajo ingreso en el continente africano y en el continente asiático. Esto nos señala que las mujeres más vulnerables son las que pierden la vida por este tipo de prácticas. A continuación, mis compañeros realizarán algunos análisis porque en el contexto actual, a pesar de que esta es una problemática mundial que en general afecta a todos, y a pesar de que ya la OMS ha declarado que el aborto voluntario es un derecho humano y es una cuestión de salud pública, en algunos países se está pretendiendo realizar un retroceso en cuanto a permitir este tipo de interrupciones del embarazo. Si quieren comenzar. Sí, bueno, como ya lo mencionaba mi compañera Pera, justamente se pretende en el contexto internacional, tras esta problemática, hay países que justamente han demostrado su postura ante pues, dicha problemática. Uno de los países más importantes que se han pronunciado es Estados Unidos, más con su actual gobernante, que es pues, Trump. Analizaremos unas de sus declaraciones que ha dado en cuanto a este tema, centrándonos en el 2022, año en el que pues, se abolió este derecho para las mujeres de abortar. Lo citaré. Empieza diciendo que fue una victoria para el Estado de Derecho y sobre todo una victoria para la vida. Este avance es la respuesta a las oraciones de millones y millones de personas y estas oraciones se han prolongado durante décadas. Han sido respondidas a las generaciones de estadounidenses en el movimiento pro vida, así como conservadores constitucionales. Bueno, en este fragmento podemos visualizar la postura que muestra, ¿no? Demuestra que está a favor de que se prohíba la práctica del aborto. También al utilizar el término de oraciones, pues es claro que se hace alusión a creencias de religión y pues
claramente las cuales tienen una intervención en las decisiones del Estado. Él, como líder diplomático de uno de los países más influyentes actualmente, pues al demostrar, hacer alusión a estas oraciones, nos demuestra que su mandato estará guiado a favorecer este tipo de movimientos que estén ligados a creencias religiosas. En la mayoría se denominan como de derecha y pues una de sus grandes características es que son conservadoras. También en un contexto más reciente, el año pasado, en 2024, durante una entrevista que realizó durante la etapa de candidatura, también se le preguntó que si estaba de acuerdo con la postura que mantenía su esposa, Melania, sobre los derechos reproductivos que tienen las mujeres. Para contexto, Melania pues, dijo que estaba de acuerdo en el derecho de aborto en cuanto a las mujeres y de hecho escribió un libro, a lo que él respondió durante esta pregunta. Inicia contestando: no quiero imponer lo que yo opino. Lo que ha sucedido en los últimos 52 años, la gente ha querido sacar a Roy Wade del gobierno federal y han intentado todos los académicos, legales, abogados, demócratas, republicanos, todos querían quitar esto. No debería estar en el gobierno federal. Por muchas razones lo querían sacar, todas muy buenas razones. Y yo lo logré. Este es un tema que ha dividido a nuestro país durante 52 años, ha desplazado al país y si no se hubiera hecho algo, hubiera seguido y hasta empeorado y yo logré hacerlo. Iniciando con que menciona que no quiere imponer lo que él opina, pues se demuestra que al inicio pues también menciona que en cuanto a su esposa, le ha dicho que debe de creer en lo que quiere defender. Al inicio demuestra como una postura empática, si se podría decir, un poco más de tolerancia. Refiere que dentro de la sociedad todos querían retirar la ley que otorgaba derecho absoluto a las mujeres en los primeros 3 meses de embarazo, y que esta ley ni siquiera debería de estar en el gobierno, siendo que no tendría que ser un tema de trato social, negando la importancia o relevancia que debe de tener para el gobierno. Y cuando menciona que por muchas razones todos querían quitar estas medidas y que todas eran muy buenas razones, está diciendo que toda aquella razón que estaba en contra de era buena sin tomar en cuenta las cifras de mujeres que intentan acceder a este tipo de salud. También desmerita los riesgos a los que se exponen las mujeres al hacer ejercicio del aborto, ya que aumentan los riesgos al tener que hacerlo clandestinamente, pues la práctica no es como que quede anulada o que las mujeres simplemente ya no lo hagan, sino más bien se orilla a que la mujer lo haga clandestinamente, lo que propicia condiciones pues que no haya salubridad, que se corran más riesgos en cuanto al bienestar tanto, de la mujer. Y también al decir que él logró sacar esta reforma, pues se atribuye, ¿no? Se atribuye logros que menciona que muchos lo intentaron hacer, pero que pues no lo habían logrado hasta que él llegó al mandato en años anteriores y hace alusión a que pues claramente su gobierno pues siempre va a traer consigo tendencias en cuanto a este tipo de situaciones sociales y
que pues va a seguir transformando todas estas situaciones. Es importante que mantengamos pues en cuenta las posturas que muestra como gobernante de uno de los países más influyentes, porque pues justamente lo que mencionaba mi compañera, en vez de buscar nuevos logros en esta problemática de salubridad, pues muchas veces se está empezando como a querer retroceder y en vez de buscar apoyos para que esto sea un tema de salud pública, en otros países que no llegan a tener eh, esta simple opción de si ejercerlo o no, pues se está limitando ya dentro de países que pues ya estaban avanzando en esta problemática social. Muchas gracias, Daisy, por este análisis de un país tan relevante en la política global contemporánea como los Estados Unidos. Como has mencionado, el aborto es ahora un tema de salud pública que está siendo negado por diversas personas en cargos públicos y en lugares de toma de decisiones. Si bien en varias oportunidades, organizaciones internacionales y órganos de derechos humanos como Amnistía Internacional o la misma Organización Mundial de la Salud han declarado que el acceso al aborto es un derecho humano, pues esto está cada vez más en discusión y es también cada vez más negado. Esto no solo pasa en países como Estados Unidos, sino que también se encuentra en contextos más locales, como el mexicano, donde el aborto es un tema de mucha polémica, tanto de parte de organizaciones, de activistas que lo quieren legalizar y lo quieren garantizar a todas las personas, como por parte de gente que precisamente lo quiere restringir. En este sentido, muchas figuras públicas y de la conversación política han tenido algunas incidencias en este tema que nos desglosará un poco más mi compañero Grecia. Bueno, sí, pasando un poquito más del otro lado de la frontera, de este lado de México, es un tema muy interesante el tema del aborto, ya que cada vez son más los estados que se unen a este grupo de estados, que ya está despenalizado el aborto, no tiene mucho tiempo, este mes de diciembre del año 2025, el estado de Tlaxcala ha sido ha sido noticia, ya que se ha despenalizado el aborto gracias a gracias al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, debemos de recordar que hay mucho camino por recorrer todavía, ya que tema del aborto todavía está en el Código Penal, lo que generaliza criminalización hacia las personas que se plantean hacerlo y a sus vez estigmas. Este tema es demasiado controversial todavía socialmente. Muchas veces los partidos políticos usan esta lucha a su favor, tratando de pintarse como progresistas y que apoyan los derechos reproductivos de las mujeres al apoyar este tema del aborto legal y seguro. Sin embargo, hay algunos casos específicos donde no se emplea esto, sino todo lo contrario. Un caso muy interesante es el de la candidata Xochitl Gálvez, quien en las últimas candidaturas hacia la presidencia, ella era la representante por el Frente Amplio, que representaba el PRI, el PRD y el PAN. El PAN siendo pues, el que más llamaba la atención debido a su postura a estos temas de cierta manera progresistas como son el aborto, ya que, por ejemplo, citando un poco su doctrina, su proyección de principios de doctrina del PAN, que fue escrita en el 2002, ellos dicen que la vida y la dignidad del ser humano debe protegerse y respetarse desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. En el caso de Xochitl Gálvez, con anterioridad, ella había lanzado mediante sus redes sociales mensajes hacia el apoyo acerca de los derechos reproductivos de la mujer. Por ejemplo, me llamó la atención este tweet en 2019, donde comentaba que para las mujeres el derecho a decidir ya es constitucional y el Estado debe de garantizar su libertad para ejercerlo. Pues llamando la atención por estas dos partes tan contradictorias entre sí, ¿no?
no hay algo que los une en general. Mientras la candidata abiertamente apoya la decisión de las mujeres a interrumpir su embarazo, el PAN toma este discurso que desde el momento en que es concebido o desde el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo, ya se debe de respetar su vida. Entonces, vemos a lo largo de su campaña presidencial cómo este discurso, que al principio era hacia el apoyo hasta esta lucha, fue cambiando y se fue opacando debido a los intereses del partido, ya que cuando estaba en campaña fue entrevistada acerca de cómo era cómo se manifestaba ella hacia el derecho del aborto ahora que representaba este Frente Amplio por México, a lo que ella respondió: mi postura es que pertenezco a un frente amplio donde caben diferentes posturas y ser respetuosa de cada uno, ya que en mi calidad de frente amplio estoy obligada a respetar diferentes visiones. Esto nos deja ver que, pues sí, se diluyó mucho sus propias convicciones debido a sus intereses políticos, generando pues controversia en los medios de comunicación. Otro discurso que me pareció interesante, siguiendo en esta línea de candidatos o gente que está en el partido del PAN, tenemos a Jorge Romero, quien es dirigente del PAN, quien al ser cuestionado sobre su postura sobre la interrupción legal del embarazo, él comentó: nunca vamos a dejar de defender, por ejemplo, a la vida, sin que eso signifique que queramos que se criminalicen a las mujeres. Son dos cosas distintas. Queremos defender la vida. Por ejemplo, que en esta ciudad están queriendo proponer que se pueda abortar una criatura que tenga 9 meses a la que le falte un mes por nacer. Pues el PAN siempre los va a defender. Este comentario, aunque a primera vista pareciera ser que apoya los derechos reproductivos de las mujeres y apoya que las mujeres decidan acerca de su cuerpo, si lo examinamos un poquito más a fondo, vemos en realidad el mensaje que está queriendo decir, ya que pues es bien sabido por todos nosotros que un embarazo no se puede interrumpir en un noveno mes, ya que legalmente en México por lo menos solamente se puede hasta la 12ª semana de embarazo. Entonces vemos que este discurso viene cargado de un discurso pues, en contra del aborto. Además de que al usar frases como criaturas de 9 meses, nos deja, y al usar mal el lenguaje, en vez de decir feto, al usar criaturas, trata de generar esta empatización con las personas que escuchan el discurso para que pues se escandalicen y digan: ¿cómo es posible que una criatura o un ser vivo de 9 meses, una persona tenga el corazón de matarlo, todo eso? Entonces, vemos cómo no siempre hay que dejarnos de llevar por la primera vista que tenemos un discurso, sino que muchas veces hay que examinarlo más a fondo, ya que muchas veces, como en el caso de Xochitl Gálvez, no es la misma persona la que da el discurso, sino todo su partido y esta carga que viene con ella. O en el caso de este candidato, Jorge Romero, dirigente del PAN, pues a pesar de que pareciera que dice una cosa, es un mensaje contradictorio, ¿no? Muchas veces no es el qué, sino el cómo. Estos son ejemplos que nos dejan claro que debemos de tener mucha atención acerca de estas narrativas acerca del aborto, ya que, pues, aunque se siguen logrando cosas a favor, nada nos asegura que se siga siendo así, ya que en cualquier momento se pueden perder estos derechos por los que las mujeres luchan día con día. ¿Quisieran comentar algo más? Bueno, muchas gracias, Grace y Daisy, por esta sesión de análisis del discurso. Como ya mencionabas, Grace, es importante considerar que detrás de las palabras hay mensajes que reflejan también una postura y una ideología un poco más profunda, y que debemos de también estar atentos para no caer en falsas ideas, falsos sentimentalismos incluso, y pues estar siempre al pendiente de lo que marca pues organizaciones con una cierta autoridad en este tema, como lo es la Organización Mundial de Salud, y pues también invitamos a hacer una reflexión y ver más que nada pues por el bienestar de la persona y lo que realmente beneficiaría a la sociedad sin criminalizar y sin tomar decisiones sobre otras personas. No sé si quieran agregar algo de eso. Bueno, ya como último, pues sí, retomar lo que dicen mis compañeros. Como sociedad tenemos una responsabilidad en estos temas que son de salud pública y sociales. Tener un pensamiento crítico,
a pesar de que estas figuras políticas se pronuncien, pues como ciudadanos que constituimos un Estado, pues formamos parte de él, ¿no? Entonces, nuestra opinión también debe ser escuchada, debemos de tener un pensamiento crítico ante estas situaciones, porque no son fáciles de manejar y pues tampoco las decisiones que los políticos puedan tener en ellas, pues todas las repercusiones, pues tampoco es como que sean muy, no es que no tengan algo de severo en nuestras vidas, por el contrario, terminan afectando a pues toda la sociedad. Entonces hay que ser críticos en lo que escuchamos, leemos, en cuanto a los partidos, en cuanto a los actores políticos, y formarnos un propio criterio. Entonces, pues, de mi parte sería todo. Sí, sobre todo seguir alzando la voz en estos temas, no mostrarnos indiferentes, ya que muchas veces la desinformación que causa el silencio es lo que más daña a la sociedad. Debemos de seguir preparándonos, estudiando y intentar abrir el diálogo con personas para entender su punto de vista de la mejor manera posible, sin llegar al conflicto, para que podamos entender tanto su punto de vista como ellos puedan llegar a entender el nuestro y generar esta empatía colectiva ante estas luchas que pues a muchos de nosotros no nos afectan de manera directa, sin embargo, no por eso debemos demostrarnos indiferentes, porque tarde o temprano hay una lucha en la que nos va a tocar ser partícipes y necesitaremos que demás, otras personas también hacen la voz por nosotros. Y sería todo. Gracias.